se fue acumulando una deuda tan importante que ya está pesando en las finanzas públicas. Si el gobierno, digamos, quien ordena las finanzas públicas, no buscaba un mecanismo para, digamos, como se dice vulgarmente, patear para adelante la deuda, porque en definitiva se trata de eso, de patear para adelante, íbamos a tener problemas serios para, digamos, mantener el déficit fiscal en determinados parámetros. La esencia de la norma es esa, es decir, no es ignorar el pago, no es ignorar la deuda, sino patearla para adelante. Bueno, eso es lo que es inconstitucional. A la hora de, perdón, pero a la hora de yo entiendo lo que se logra con el acuerdo que lograron ustedes, ¿no? Con el Frente Amplio, Ahora, y entiendo que la redistribución presupuestal va a los lugares que realmente necesitan salud, educación, cuidados. Ahora, de verdad, ¿qué precio tiene esta negociación? Porque si pensamos efectivamente en lo que se vota con el artículo 15, por ejemplo, se vota un problema para un próximo gobierno, por ejemplo. Es fácil negociar cuando no va a ser su gobierno. No, a ver, no es que el gobierno colorado no vaya seguro a ganar las próximas elecciones, pero dentro de las probabilidades no está tan clarito. Entonces digo, claro, no va a ser el problema del Partido Colorado. Yo creo que es al revés. Y de alguna manera el espíritu o la intención mayor de la celebración del nuevo artículo 15 tiene que ver con esto. Tiene que ver con la posibilidad de blindar al Poder Ejecutivo de la posibilidad de ante eventuales digamos, demandas que tenga que pagar, sobre todo millonarias, que tengan que ver no con el tema de lo judicial, o por lo menos yo no lo pensé en clave de los judiciales, lo pensé en clave del juicio con Aratirí, el juicio que hay con una empresa de telecomunicaciones muy conocida y otros que puedan venir, y que, digo esto entre paréntesis porque es importante, ya hay gobiernos de Latinoamérica y de todo el mundo que están pensando, estados-nación, que están pensando en este tipo de legislación, de derecha y de izquierda, gobiernos de derecha e izquierda, pensando en la necesidad de blindar, no para no pagar, porque eso sería propio de una república bananera. La primera redacción que hizo el gobierno del artículo 15 era absolutamente lamentable, o sea, absolutamente lamentable. Esa sí sostenía que se paga cuando se tenga plata, ¿no? La segunda, ya en el medio de negociaciones, fue mucho mejor en el sentido de que se le puso un plazo, se le puso, de alguna manera quedó claro de que el Estado asumía la responsabilidad del pago y se le ponía un plazo que era la próxima instancia presupuestal o de rendición de cuentas. Nosotros ahí insistimos y trabajamos fuerte para... ¿Renovable cada cuántas veces, digamos? Cae la próxima rendición de cuentas, no hay plata. ¿Se posterga, se posterga? ¿Hasta cuándo? Ahí, desde mi punto de vista, será discutible, pero desde mi punto de vista estaría incumpliéndose. ¿Por qué? Si no está pautado ni estipulado exactamente cuándo sería ese pago. ¿Cómo no? Si es la próxima rendición de cuentas. Ah, no es un análisis en la próxima. No, es en la próxima. Puede no haber rendición de cuentas. Ah, bueno, ahí entra a jugar otro factor. Pero si no, tiene que estar incluido, porque queda claramente establecido en el artículo que será ley, que es en la próxima rendición de cuentas o instancia presupuestal. O sea, no hay forma de que las demandas no estén en la próxima instancia. Entonces es patearlo para adelante un poquito tiempo, nada más. Pero es que en realidad el blindaje es para justamente que no existan, digamos, granadas de fragmentación en la economía nacional en donde haya que salir a pagar. Si hubiéramos perdido con Philip Morris... ¿Y no es mejor pensar que no existan, que el Estado cometa errores que después sean justamente demandables por eso? No, es que el Estado comete muchos errores. Bueno, y en realidad no hay cosa más fácil ganar ¿por qué no se apunta por ahí? Esa es una de las realidades. ¿Por qué no se apunta ahí? Porque esto no está pensado para, digamos, el juicio chico, ¿no? O el juicio ciudadano de alguien que el Estado le atropella sus derechos, bueno, le genera daños y perjuicios. Pero entonces no somos todos iguales ante la ley. Porque no somos iguales todos ante la ley, es un dato de la realidad. Bueno, no, pero acá lo están haciendo flagrante. No, algunos tendrán derecho a cobrar y otros no. ¿De qué depende? No. Y bueno, de no sé qué parámetros. Acá depende claramente de algo que queda establecido en la ley, que es que aquellas demandas civiles, laborales o de cualquier otra índole que superen el monto de 10 millones de dólares, están en unidades indexadas, pero es 10 millones de dólares, el que supere podrá aplicársele, digamos, este mecanismo por el cual el Estado puede programar el pago de esa deuda
en un tiempo que ya está establecido, que es en la próxima instancia presupuestal o rendición de cuentas. Todos los juicios que sean menores a esa cifra no aplica. O sea, todos los juicios que sean menores a esa cifra no aplican. Son la mayoría, ¿no? No, bueno, está claro, pero el 99%. Pero a ver, está claro, Amado, pero si el Poder Judicial acepta una demanda por ese monto que supera no la acepta porque sí, ni caprichosamente, ni para beneficiar a nadie. Entenderá que es lo justo. El daño habrá sido, tendrá su correlación en el daño que le provocó a la parte que demanda. Pero no hay misterio que el Estado tiene que pagar. Acá lo único que se trata, reitero, porque se ha hablado mucho y también creo que en el fragor del debate, ¿no?, muchas veces se ha desvirtuado un poco a partir también de la pésima redacción de la primera versión del artículo 15, que sí decía eso, de que paga el Estado cuando tenga plata. No, o sea, eso no existe más. Que la gente puede llegar a creer que el Estado se está como que blindando para no pagar. No, de ninguna manera. El Estado, para lo único que se blinda es para que demandas civiles, laborales y de cualquier índole, superiores al monto de 10 millones de dólares, lo que puede hacer el Estado es decir, bueno, yo lo que hago es programo el pago de esta deuda, y esa programación del pago de la deuda total, sin pérdida de capital, eso es muy importante porque eso ya está vigente, no en el artículo, o sea, en la legislación general, o sea, no es que pierde valor el capital que hay que pagarle a esa persona que hizo la demanda o a esa empresa que hizo la demanda, será, digamos, programada para la próxima rendición de cuenta o instancia presupuestal. Ese es el espíritu. De hecho, en el caso de los judiciales, que su demanda es conjunta, es colectiva, digamos, en la instancia colectiva supera los 10 millones de dólares. Pero tienen, a partir de la generación de este artículo 15, la posibilidad de pelear para poder ir individualmente. Es decir, antes esa posibilidad no existía. Por eso también acompañamos la derogación del 733 en el caso personal. Yo voté con toda la posición. A cansarlos bien cansados. No, señora, no tiene que iniciar de nuevo el juicio. No tiene que iniciar de nuevo el juicio. Tiene que pedir algo que técnicamente no recuerdo el nombre exactamente ahora, yo no soy abogado, pero tiene que pedir el hecho de como bajarse de lo colectivo e ir individualmente. O sea, tienen esa posibilidad. O sea, quedó una andija abierta para justamente aquellos damnificados del Poder Judicial, que son todos menores a 10 millones de dólares si se analiza cada uno individualmente, poder recurrir y yo creo que pueden tener éxito. Sí, el cansancio, ¿no? Cansancio y costo, porque me imagino que no debe ser lo mismo pelear judicialmente algo solo que pelearlo a nivel colectivo, que además ya está ganado. Digo, muchas preguntas para después de esta primera pausa que tenemos que hacer y a mí también me gustaría saber cómo es una interna de una negociación de esta magnitud. Y digo magnitud porque yo no sé qué opinan ustedes, pero puede cambiar un tipo de relacionamiento entre partidos políticos, sí o no, o puede quedar muy acotado y restringido a esta rendición de cuentas y punto. Sobre ese asunto me gustaría decir algo de la pausa. Amado, bien, antes déjeme... ¿Lo suyo es una discrepancia o un recambio generacional o ideológico? ¿Cuándo le parece que el Partido Colorado perdió vallismo? Ahora, cuando es oposición del Frente Amplio, antes de la dictadura, después, durante los 20 años de... ¿Por qué se ríe? Porque es una pregunta compleja que me puede meter muchos problemas. Y ya tengo varios, pero un frente más no importa, ¿no? Una mancha más no es de nadie. A ver, yo creo que el Partido Colorado fue perdiendo vallismo y sobre todo fue perdiendo vallistas, ¿no? Y eso lo dice la realidad política del Uruguay. El país estuvo lleno de vallistas y yo creo que sigue estando lleno de vallistas en una concepción más profunda. Pero lamentablemente esos vallistas lentamente se fueron yendo del Partido Colorado y bueno, desde hace ya algún tiempo vienen eligiendo otras opciones políticas. En general vienen eligiendo al Frente Amplio, ¿no? Entonces, es evidente que hay que, para mí, ¿no?, desde mi punto de vista, renovar al Partido Colorado no solo generacionalmente, sino ideológicamente. Y eso no es otra cosa que volver a tener aquella diversidad que tuvimos, agarrar al vallismo, pero no como una especie digamos, de sentimiento nostálgico, ¿no? Y repetir las frases de Valle Ordóñez como papagayo, porque eso no serviría de nada, sino que nuestra generación tiene el enorme desafío de reinterpretar lo que era la esencia del vallismo y trasladarla a la actualidad.
¿no? Y hasta pasaron 100 años y el mundo cambió. Cambió en 10 años una barbaridad con la tecnología. Imagínese lo que cambió en un siglo. Entonces, ese es el gran desafío, creo, de una nueva generación en el Partido Colorado, que por supuesto que no es exclusividad, pero ni que hablar de mi sector, sino que hay, por suerte, muchos sectores vallistas en el Partido Colorado, que bueno, cada uno con su impronta está tratando de ver cómo reinterpretar al vallismo y bueno, y reinstalarlo en el sistema. ¿Cómo ves todo este escenario? Y yo creo que el Partido Colorado perdió el partido ya hace un tiempo y 4-0. Yo creo que los vallistas se fueron en masa al frente y creo que no vuelven. No hay una alternativa, yo no lo veo al Partido Colorado como una alternativa de regreso, al contrario, lo veo cada vez más imbuido en sus propias polémicas internas. No sé exactamente qué rol vas a querer jugar vos en todo esto. Es decir, porque me parece que lo lógico hoy, con la forma que te aplauden los frentistas por lo que estás haciendo, tu proceso lógico sería irte al Frente Amplio. Vos decís siempre que vos estás acá en el Partido Colorado. Eso es ciencia ficción. Titanic, lo que vos planteás es ciencia ficción. Me quedo hasta que se hunda. Ahora, capaz que lo que vos planteás de que no votarían o no se irían al Partido Colorado es un deseo tuyo personal. Pero no es una realidad. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué opinan acá? Yo creo que es interesante, creo que es interesante lo que está, digamos, el debate que está generando el diputado Amado en el Partido Colorado, porque de alguna manera yo creo que a todos los partidos políticos les viene bien tener un revulsivo, tener un elemento dinamizador, que en el Partido Colorado estaba faltando. O sea, en el Partido Colorado últimamente habían, digamos, las posiciones estaban bastante alineadas en una actitud de oposición, de enfrentamiento al gobierno, y el diputado Amado plantea una actitud de colaboracionismo con el gobierno del Frente Amplio, que es algo diferente en el Partido Colorado, y además se une al hecho de que ya fue proclamado candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia, por lo cual esas posiciones de colaboracionismo con el Frente Amplio van a estar en el debate del Partido Colorado, y yo creo que eso va a ser un efecto dinamizador. Después los votantes dirán si están a favor de que el Partido Colorado siga colaborando con el Frente Amplio como postula el diputado Amado, o si la mayoría de los colorados quieren una actitud diferente de buscar una alternativa política en el país. Pero en la medida que las urnas no se pronuncien, yo creo que es válido. ¿Y cómo cambia si perdieran las internas? Bueno, eso habrá que verlo, pero yo creo que esa actitud de colaboracionismo con el Frente Amplio que manifiesta el diputado Amado puede tener un eco en el Partido Colorado, puede atraer votantes del Frente Amplio al Partido Colorado. Eso queda abierto para que luego en un debate amplio los votantes del Partido Colorado lo determinen en las urnas o en las convenciones partidarias, en fin. Yo creo que es un camino a la política en general, al sistema, que se introduzca el colaboracionismo como bueno, una nueva forma de plantearse avanzar y gobernar? Bueno, en algún punto quizás sea a mí solo, la palabra colaboracionismo a mí mucho no me gusta. Por eso la entrecomillé. En todo caso lo asocia yo, pero esto quizás sea un asunto mío, lo asocio a los que fueron colaboracionistas, entre otras cosas, de regímenes no legales, ¿no? Colaborar que sí trabajar con. Colaborar que sí trabajar con. Colaborar. Sí, pero se usaba como Mira, nosotros la pregunta que hacemos en casa usamos arreglos extrapartidarios. A ver, a esta altura del partido, todos somos grandes y sabemos que las palabras no son inocentes. Así que, o sea, una cosa es tirarla y otra cosa es que nos tomen por giles, ¿no? Bien, retrocedo un casillero. A mí me parece que hay algo interesante que ha pasado un tanto desapercibido en este asunto y en este nuevo escenario que se dio y que quedó plasmado en la discusión del Parlamento en la Cámara Baja de la rendición de cuentas. Durante 3 periodos consecutivos el partido de gobierno obtuvo mayorías parlamentarias. Desde muchas perspectivas se ha dicho que esto, en cuanto a la calidad del debate, le hacía mal a la institucionalidad. Lo rebajaba porque el Frente Amplio, tan ocupado en todo caso de conseguir acuerdos hacia la interna, y lo entiendo, una vez que los conseguía atado con alambre, iba a llegar al Parlamento, minga, mirá si me voy a poner a negociar. Sale y a otra cosa mariposa. Por distintas circunstancias, no por decisión del soberano, pero circunstancias al fin, el Frente Amplio pierde mayorías parlamentarias y se ve obligado a negociar. Y resulta que el Frente Amplio, como todo partido de gobierno, negocia. Y en este artículo negocia con aquel, y en este artículo negocia con aquel, y en este artículo negocia con aquel otro. Y ya se sabe que la negociación es yo consigo algo y te doy algo, ¿no? Ahora, desde la perspectiva democrática de la calidad, a mí me ha extrañado mucho que
y yo estoy entre ellos, en los que dice que es mejor que nadie tenga mayorías parlamentarias para que se lleve adelante el debate. Ahora que se está dando el debate, ahora que se está dando la negociación, yo veo que esto, en lugar de advertirlo como una buena señal de la calidad democrática, se ve como un empeoramiento de la misma. No entiendo, advierto cierta contradicción. Me permiten preguntar, a ver, porque claro, desde esa perspectiva, lo entiendo ahora. Permítanme otra perspectiva. En ese toma y daca de los arreglos extrapartidarios, de la negociación, ¿quién le asegura a la ciudadanía que esos arreglos extrapartidarios tienen como fin primero y último algo que reditúe en el beneficio del país realmente y no... no de las carreras políticas individuales. A eso iba yo. Yo discrepo un poco con Ale. También me gustan los parlamentos donde no hay mayorías parlamentarias, donde los partidos están obligados a negociar, pero esto no ha sido una negociación de partido. El caso de Amado ha sido una negociación del Frente Amplio con una persona. Entonces creo que lo que se puede cuestionar es que justamente esta mayoría parlamentaria ahora depende de un solo voto. Y ese voto es un acuerdo que es fácil de alcanzar con una persona, a la cual se le puede ofrecer, no digo que este sea el caso, a la cual se le puede ofrecer diversas cosas. Las personas tendrán su precio, algunos más altos, otros más bajos, se verá. Serán cargos, será... No sé, no es transparente. ¿Qué ibas a decir? No estoy hablando del caso de Amado. No estoy hablando del caso concreto de Amado. Estoy hablando de esta dinámica en la que el gobierno quedó atrapada, que es depender de un voto. Y un voto se puede conseguir en algunos dicen que le salió lugares. barato al Frente Amplio esta negociación. Bueno, eso no lo sé. El asunto es que esta dinámica no me gusta. Me parece que me gustan las mayorías parlamentarias alcanzadas por acuerdos de ideas y no de intereses personales. Desde el Partido Colorado manejan acto de indisciplina. Sí, claro. Yo creo que hay cuestiones de ideas. Evidentemente él se puso de acuerdo con Tabaré en algunas cosas y votó por eso. Yo celebro que le escupiste el asado a Gonzalo Mujica, que pensó que iba a ser, de ese punto de vista me parece bárbaro, ¿no? Porque eso de irse para yo tener la mayoría, hacer el voto 50, vos se lo pateaste. Pero la pregunta es... Llego yo para hacer el voto 50, claro, sí, o Rubio, o Dardo Rubio, otra cosa. El tema es, ¿qué sacaste vos de esta negociación? ¿En qué te beneficia a vos esta negociación? Porque en el partido tuyo te están dando con un caño, ¿está? ¿Y vos qué sacás de todo esto? Esa es mi duda. ¿Me toca? Ah, porque estaba Amado. ¿Vieron? Estaba en el estudio. A mí me gusta escuchar con mucho respeto. Por supuesto, diputado. Primero lo primero, en cuanto a lo de colaboración, me parece interesante, más allá del debate sobre la palabra y el contenido de la palabra, o a lo que hace recuerdo la palabra, porque realmente hay dos formas de hacer política muchas veces. Una es la del bloqueo y otra es la de la cooperación, que es la que me gusta más a mí, ¿no? La de la cooperación. Y en este caso yo creo que hay dos cosas que quiero puntualizar. La primera es que no es cooperación con el Frente Amplio. Para mí es cooperación con el gobierno y con el país. Que hay una diferencia muy importante. Yo no soy bombero de nadie, ni de la oposición, ni del gobierno, ni del Frente Amplio. Entonces, eso es lo primero que me parece importante remarcar. Lo segundo, sería como decir que porque mi Partido Colorado, en la rendición de cuentas de los 240 artículos que llevaba, como 180 votó a favor en el marco de la rendición de cuentas, colabora con el Frente Amplio y coopera con el gobierno. Sí, sí. Por eso me parece un poco absurdo a veces, cuando se lleva este tema a blanco-negro. Y de hecho, yo no lo entiendo, la postura de votar, por ejemplo, en contra en general. ¿Por qué? Porque votar en contra en general traía solo como consecuencia la no posibilidad de tratar artículo por artículo y eventualmente llegar a todas esas cosas buenas que mi partido, por ejemplo, y el Partido Nacional también, sentían que eran positivas para el país. Pero, digamos, a la hora del voto en mayoría, el voto, digamos, en general, perdón, había una postura más de marcar el perfil político de que yo estoy en contra de este gobierno. ¿No? No importaba los 180 artículos en donde se votaban cosas buenas para el país. Estábamos dispuestos, ¿no?, a tirar por la borda el clínica, una cantidad de cosas de educación, cosas de salud, cosas de cuidado, políticas sociales, con tal de marcar el terreno de que, mire, yo estoy en contra de este gobierno. Bueno, yo creo que eso no le hace bien al país. Entonces, habilitada la instancia de votar artículo por artículo, después cada legislador y cada partido vota a favor y en contra. ¿En dónde hubo polémica? En algunas cosas concretas, muy concretas. ¿Cómo fue la negociación? La negociación, La negociación fue muy clara. ¿A quién llamó a quién? ¿Qué? ¿Quién llamó a quién? Vino el gobierno
porque tenía notoriamente problemas, sería necio, sería deshonesto intelectualmente no decirlo con total claridad. El gobierno tenía problemas con el artículo 15, notoriamente, tal cual lo había pensado y proyectado. Cuando viene el gobierno, yo le digo con mucha claridad, yo esa reacción ¿Pero no la voto ni loco. ¿Qué viene el gobierno? ¿Lo llamaron por teléfono a su despacho? ¿Qué viene el gobierno? No, viene legisladores del gobierno a hablar conmigo y yo lo que pedí fueron dos cosas. La primera, incidir fuertemente en la redacción del artículo 15 para hacerlo constitucional y, digamos, estar convencidos nosotros, ¿no? El andamiaje de ese artículo 15 y del fin que tenía ese artículo 15, que no era quizás el del gobierno, era el nuestro, el decir, resguardar y blindar al Estado de eventuales juicios millonarios. Ese uno. Y segundo, nosotros le dimos un documento que era una aspiración de propuestas, algunas ya estaban arriba de la mesa en la rendición de cuentas, en el ámbito de la rendición de cuentas, el dinero, o sea, muchas de ellas eran reivindicaciones de organismos de la educación que habían manifestado su reivindicación, su necesidad en la comisión. La Universidad Tecnológica, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para hacer un censo concreto en secundaria, el tema de las auxiliares, solucionar el tema de las auxiliares, el Sistema Nacional de Cuidados. Notoriamente había también otros temas quizás más menores. Nosotros sí pusimos un tema que no estaba arriba de la mesa, que había sido sí reclamado por algún gremio, pero que era algo que ya no iba a salir, porque ni la propuesta de la oposición, liderada por Gandini, ni la propuesta del gobierno la contenía, que era el tema de los directores, o sea, lograr una compensación por gestión que fuera un símbolo muy claro hacia los directores como jerarquía máxima de la entidad educativa, digamos, directores que han estado muy postergados, no solo en lo salarial, que notoriamente ganan incluso menos que maestros y profesores, y eso es un contrasentido, teniendo el triple de responsabilidad, pues son quienes tienen que administrar el centro desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que además es la cara visible que cualquier drama, cualquier problema, digamos, la cara es la del director o la directora. Bueno, nosotros logramos que en todos los centros de la ANEP, liceos, UTUS, Jardín de Infantes, escuelas, haya una compensación por gestión al director. ¿Es la solución de todo? No, pero es un mensaje claro en la dirección correcta. Lo dicen todos los entendidos en el tema, la necesidad de reforzar la autoridad en la educación para desde ahí poder programar estratégicamente cambios y mejoras en la gestión educativa. Todo eso fue lo que se negoció y fue lo que se logró. Fue poco, fue mucho, y la verdad que a veces un legislador tiene poca capacidad de maniobra para lograr conseguir cosas concretas. Yo es la primera vez que siento, en algún caso concreto también, cuando el matrimonio igualitario sentí una sensación parecida, con alguna ley concreta sentí una sensación parecida, pero el legislador a veces, y más en una situación como la del Uruguay, mientras había mayoría parlamentaria, en donde el Frente Amplio tenía una actitud necia, en donde si no era un proyecto presentado por alguien del Frente Amplio no te lo llevaba, aunque fuera bueno, de un colorado, un blanco independiente. De hecho, capaz que te llevaba la idea y hacían uno ellos y aprobaban el de ellos, pero no el de un blanco, un colorado, un independiente. Bueno, siento de que logré cosas concretas. ¿Para quién? Y para la gente. ¿Me redunda en crédito como político? Capaz que sí, capaz que no, lo veremos, yo qué sé. Ahora, es el camino que yo quiero recorrer. Y si tengo que volver a las 8 horas, volveré a las 8 horas. O sea, no hay misterio. Ahora, ¿cómo saldría usted del eventual brete, no? Sí. Ejemplo, efectivamente no gana las internas. O sea, candidato a presidente es cualquier otro. Salvi. No sé. Y ahí eventualmente usted va a tener que retomar, seguir detrás de alguien con el cual usted ya se separó. ¿Cómo se hace eso? ¿Todo es negociable en la vida? No, todo negociable no, pero yo soy un hombre de partido. O sea, a mí se me ha criticado mucho, se me ha, digamos, se me ha pegado mucho desde el punto de vista político. Ahora, las veces que hubo disciplina sectorial en mi partido, yo la cumplí. Así estuviese en contra y me haya dolido mucho, y la cumplí. Yo soy de los que empecé a militar en el 2001 con un partido colorado ya entrando en el peor momento de su historia, y han pasado largos 17 años y sigo en el Partido Colorado. Sigo en el Partido Colorado luchando por el Partido Colorado.
O sea, mañana pierdo la interna y bueno, y acompañaré al compañero que gane la elección interna. Digo, ¿cuál es el problema? ¿Es lo que pasa en el Partido Nacional o en el Frente Amplio o en cualquier partido? A ver, una mirada desde el Partido Colorado, que es una mirada, ¿no? ¿Cómo Insisto, no? pero nuestra compañera que milita allí, a ver. No, en realidad Vale. me choca un poco escuchar hablar de vallismo cuando se votó un artículo que lo que hace es no respetar del todo el Estado de Derecho, por lo menos desde mi posición, y después también perjudicar la libertad de los trabajadores del Poder Judicial, por más que no lo hayas pensado por ese lado, a cobrar un dinero que tiene un fallo judicial favorable a su favor. Y recordemos cómo surge todo esto. El gobierno aumenta el sueldo a los ministros y no toma en cuenta el enganche salarial de los trabajadores. Y eso es lo que se está reclamando y se está perjudicando el derecho a que esa gente cobre ese dinero, lo cual no me parece correcto. Está bien, me parece que es una opinión obviamente respetable. Yo la conozco a la compañera del partido. Lo de vallismo me parece que también es muy discutible. Lamentablemente el vallismo se ha bastardeado mucho en las últimas épocas, desde mi punto de vista. Porque me veo tentado a poner un ejemplo que es muy quizás obsceno, pero el Partido Colorado con el Partido Nacional votaron la ley de caducidad. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Debe ser una de las leyes que yo creo que vaya si pone en el centro del banquillo de los acusados en cuanto a el Estado de Derecho, en cuanto a la independencia de los poderes. Una ley que deja el criterio del Poder Ejecutivo decir este caso sí, este caso no. Y allí nadie habló nadie dijo, qué horrible, están dando un golpe de Estado. Digo dentro del Partido Colorado, ¿no? Que es mi colectividad. Nadie... Pensaron en el bienestar general, el interés general, que era que en ese momento, en esas circunstancias del país, etcétera, etcétera, que todos más o menos la conocen, era necesario esa ley para garantizar estabilidad política, para que cambiara el gobierno y que después cuando llegara el momento, bueno, se reveía. Se vería. Entonces, digo, cuando me ponen así en una situación en la cual he estado en estos últimos días casi de escarnio, casi como el violador del Estado de Derecho, ¿no? El que termina con las garantías institucionales. Realmente me parece que están zarpados, ¿no? Están como zafados, ¿no? Viven como en un microclima bastante complejo, ¿no? O cuando se habla de golpe, cuando se habla... Realmente, o sea, me parece que estamos pasados de rosca. Yo creo que esto está un poco magnificado. Yo no he visto en el Partido Colorado, salvo voces aisladas, no he visto un movimiento, digamos así, para ¿De tanto ataque? ¿De tanto ataque? De crítica sí, por supuesto, porque cada uno puede opinar. Eso está bien. Pero digo, incluso he visto que ante algunas propuestas aisladas, de convocar a una convención para someterlo a disciplina o algo así, no he visto mayor eco en el Partido Colorado. Es decir, lo que yo creo que sí causó en la opinión pública en general, por encima de los partidos, extrañeza esta actitud de colaborar con el Frente Amplio en un punto que es muy polémico. Esto sí causó, yo diría sorpresa, causó extrañeza, pero no creo que en el Partido Colorado esto vaya a ser un motivo, digamos, de enfrentamiento feroz. Al contrario, yo creo que he leído declaraciones muy sensatas del secretario general, del diputado Adrián Peña, como quitando entidad del asunto, diciendo que ya estaba enterado de la posición que iba a tener. Tal vez se refiera más a las redes sociales, a lo que son los ataques personales, ¿no? Te agradezco la posibilidad. Me refiero mucho más al ecosistema interno de dirigentes colorados. De tu padre, que hablaste con ni el que hablar, juicio de tu padre. Que a los dirigentes, tanto mis compañeros legisladores, con los cuales tuvimos un debate por más civilizado, la actitud del secretario general, que está haciendo una excelente gestión de articulador de la diversidad. Por suerte hay diversidad en el Partido Colorado. Ahora hay diversidad y hay alguien que la gestiona bien. Tenemos que hacer una pausa, Fede, antes. A mí me llama mucho la atención que Fernando tan solo pueda pensar la posibilidad de que los judiciales o cualquier trabajador pueda bajarse de lo colectivo y pelear de forma individual cuando toda la vida hemos luchado para asociarnos, para sindicalizarnos. Eso me llama mucho la atención. Y la segunda cosa, ya que nombraste a Clínicas, no te vi a vos ni al partido ni a ningún partido, más que el sector liderado por la calle Pou, recorrer en un marco de que gracias a Dios hoy ya no tenemos PPP, pero que acá el único que quiso tirar en democracia al Clínica es solamente el señor Astori y todo el Frente Amplio con un método, con un sistema de privatización que por suerte, gracias a Dios, no salió. ¿Alguna referencia? No, está bien. La libertad es libre. Hacemos una pausa.